Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice: determine la fuerza presente en cada elemento de la armadura para techo mostrada en la figura. Establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Podemos observar aquí, tenemos una armadura que en este caso no es una armadura simétrica. ¿Cómo sé que no es una armadura simétrica? Porque no tenemos lo mismo a la izquierda que a la derecha. A pesar de que digamos que la estructura como tal es la misma, como las cargas que tenemos a la derecha son distintas que las que tenemos a la izquierda, entonces no es simétrica. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que resolver toda la armadura. Para resolver toda la armadura, lo primero que tendríamos que hacer sería como tal hacer un diagrama de cuerpo libre. Esto para obtener nuestras reacciones. En el diagrama de cuerpo libre, recuerden que no tiene que ser tan exacto, no tiene que ser tan preciso, con que tengamos una idea clara de cuáles son las fuerzas que interactúan con nuestra armadura. En este caso tenemos las fuerzas que están mostradas ahí de 1, 2, 1.5 y 1 kilonewtons. Y además de esto tenemos las reacciones, que las reacciones serían la reacción a X y la reacción a Y. Además de esto tenemos la reacción H. Como podemos observar aquí claramente, la única fuerza que tenemos en X es AX, por lo tanto podremos de una vez saber que AX va a ser exactamente 0. ¿Por qué? Pues porque al ser la única fuerza en X y para que todo esto esté en equilibrio, tenemos que esta fuerza tendrá que ser 0. Para encontrar los valores de las otras dos reacciones, pues podemos establecer las condiciones de equilibrio, que básicamente son suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos. Como lo acabo de comentar, suma de fuerzas en X no es tan necesario porque ya sabemos que AX vale 0. Vamos a hacer la suma de momentos. Para la suma de momentos nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos que, en este caso voy a hacer la suma de momentos en H. Los dos puntos correctos o buenos o más convenientes para hacer la suma de momentos son el punto A y el punto H. En este caso yo elegí el punto H, pero el punto A puede ser también un muy buen punto. En este caso tendremos los siguientes momentos. Tenemos el momento de la fuerza AY, que lo vamos a multiplicar por toda la distancia. En este caso nos queda menos AY por 5. ¿Por qué menos AY por 5? Porque nos imaginamos que al hacer la suma de momentos en H, ponemos aquí en H como tal un clavito o un puntito que no se va a mover. Y ahora nos olvidamos de todas las fuerzas y vemos hacia dónde giraría si nosotros nada más tenemos la fuerza AY. Si nosotros nada más tuviéramos la fuerza Y, esta armadura giraría en el sentido de las manecillas del reloj, que como yo siempre lo considero, ese lo considero como un momento negativo. Entonces tenemos menos AY por 5. AY es la fuerza, 5 es la distancia, que es la distancia perpendicular entre la fuerza y H. Luego vamos con el momento de la siguiente fuerza, que es esta fuerza de 1. Esta fuerza, si nosotros tuviéramos el mismo clavito aquí en H, haría girar la armadura en sentido contrario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, de acuerdo a como yo lo considero, este sería positivo. Y entonces tendríamos que 1 por la misma distancia, que es 5, nos daría el segundo momento. Después vamos con el tercer momento, que sería esta fuerza. Esta fuerza nuevamente haría girar la armadura en sentido contrario a las manecillas del reloj, que de acuerdo a como yo lo considero, eso sería positivo. Entonces tendríamos más 2 que multiplica la distancia, que en este caso es 3.75. Ojo aquí, esta parte es importante. ¿Por qué nada más consideramos la distancia horizontal? Bueno, esto es porque la fuerza es vertical. Si nosotros tuviéramos una fuerza horizontal, la distancia que nos interesaría sería la distancia vertical. En este caso sí existe una distancia vertical, pero como la fuerza es vertical, no nos interesa, por eso solamente nos interesa 3.75, que es la distancia horizontal. Nosotros necesitamos que la fuerza y la distancia sean perpendiculares para que generen un momento. Si la fuerza y la distancia están alineadas, no generan momento. Si son perpendiculares, sí generan momento. Vamos ahora con la siguiente fuerza, que es esta fuerza de 2 kilonewtons, que nuevamente la tendremos que multiplicar por su distancia perpendicular, que será la suma de estas dos, que será 2.5. Nuevamente, en este caso, esta fuerza va a hacer que esto gire en este sentido, es decir, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, que yo lo considero como positivo, y entonces sería 2 por 2.5. Además de esto, tenemos el
siguiente momento de la fuerza de 1.5, que otra vez la distancia perpendicular es 1.25 y otra vez es positivo. Estas dos fuerzas que están aquí, tanto la fuerza de 1 como la fuerza de h, no las tenemos que considerar en la suma de momentos porque no generan momento. ¿Por qué? Pues porque están siendo aplicadas en el mismo punto donde estamos haciendo la suma de momentos. Por lo tanto, la distancia de h hasta h pues es 0. Entonces, independientemente del valor que tenga esta fuerza, el momento que nos generaría sobre este punto sería 0. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos que esta fuerza hiciera girar alrededor del punto H nuestra armadura, no podríamos hacerlo. Necesitamos nosotros que esta fuerza estuviera en otro lado, alejado del punto H. Ojo aquí, esto no quiere decir que esta fuerza nunca vaya a generar momento. Si yo estuviera calculando la suma de momentos en el nodo A, entonces en ese caso esta fuerza sí generaría momento y las que no generarían serían estas. Recuerda que los momentos van a depender del punto en donde tú decidas generar los momentos, donde los quieras calcular. Si nosotros simplificamos aquí nuestra suma de momentos, pues tendríamos que menos AY por 5, más 5, más 7.5, más 5, más 1.875, que es esto, básicamente las multiplicaciones que teníamos aquí. Y entonces, pues si nosotros sumamos esto, obtendríamos que es menos AY por 5 más 19.375. Ya de aquí ya nada más resta despejar y encontraríamos que menos AY tiene que ser igual a menos 19.375. Por lo tanto, AY va a ser igual a menos 19.375 entre menos 5. Esto nos dará un valor de 3.875 kilonewtons. Este es el valor ya de nuestra reacción en AY. Es el valor que ya podemos considerar como la fuerza externa que tenemos en este punto, en el punto AY. Vamos ahora con la suma de fuerzas en Y. En la suma de fuerzas en Y, nosotros vamos a calcular lo que sería el valor de H. Para hacer esto, pues simplemente tenemos que sumar todas las fuerzas que están en vertical, que en este caso son todas las fuerzas a excepción de AX. En este caso tendríamos entonces A, que sería nuestra fuerza que acabamos de calcular, o AY, la fuerza de 1, la fuerza de 2, la fuerza de 2, la fuerza de 1.5 y la fuerza de 1. Además de esto, pues tendremos nuestra fuerza H o HY. En este caso, pues si nosotros sustituimos el valor de A, que ya sabíamos que es de 3.875, pues entonces ya podemos sumar estos valores. Y entonces tenemos 3.875 menos 1 menos 2 menos 2 menos 1.5 más HY. Esto nos daría como resultado que HY tiene un valor de 2.625 kilonewtons. Ya tenemos el valor de AY y de HY, que son las dos reacciones que tenemos en el nodo A y en el nodo H. Si ya habíamos visto en la parte inicial que AX era 0, pero si te queda alguna duda, pues aquí lo comprobamos, ¿no? En la suma de fuerzas en X tenemos que el resultado de todas las fuerzas que están actuando en dirección horizontal tiene que ser 0. Pero la única fuerza que tenemos en dirección horizontal es AX. Por lo tanto, AX tiene que ser 0. Ya que tenemos esto, pues entonces estamos listos para comenzar con nuestro método de nodos. Antes de esto no podíamos haber iniciado porque no existía ningún nodo en donde tuviéramos máximo 2 incógnitas. Recuerda, para nosotros poder resolver un nodo, necesitamos tener máximo 2 incógnitas. Si tú tienes más de 2 incógnitas en un nodo, en una armadura en 2 dimensiones, no lo puedes resolver. Entonces, antes de hacer esto, nosotros todos los nodos que teníamos en la armadura los tenemos con más de 2 incógnitas. Ahora que ya tenemos las reacciones, pues ahora tenemos el nodo A y el nodo H, ambos nada más con 2 incógnitas. Por lo tanto, podríamos empezar por cualquiera de los dos nodos y el resultado sería lo mismo. Nosotros podemos empezar por el nodo A o podemos empezar por el nodo H. Vamos empezando con el método de nodos y vamos a empezar nosotros de izquierda a derecha con el nodo A. En el nodo A podemos observar que tenemos nuestra reacción de 3.875, que la acabamos de calcular, tenemos nuestra fuerza externa, que ya era un dato del problema, y tenemos dos fuerzas que están aquí en azul, que son dos fuerzas internas, que es la fuerza AB y la fuerza AC.
Recuerda que yo lo estoy suponiendo en sentido de tensión, es decir, del punto hacia afuera. Cuando supones estas flechas hacia afuera del punto, estamos suponiendo que estas fuerzas están a tensión. Al suponerlas yo que están a tensión, pues es muy sencillo la interpretación. ¿Por qué? Si me salen positivas, va a querer decir que están a tensión. Si me salen negativas, va a querer decir que están a compresión. Y así no tengo que analizar como tal nuestros resultados, nada más positivas tensión, negativas compresión. ¿Es una regla hacerlo así? No, no es una regla hacerlo así. Las puedes suponer a compresión o las puedes combinar. No hay ninguna regla en ese sentido. Sin embargo, la interpretación es mucho más sencilla cuando nada más supones en una sola dirección. Vamos ahora a lo que necesitamos. Necesitamos suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. En este caso no hay ninguna facilidad por empezar con una de las dos, porque ambas fuerzas que no conocemos, ambas están tanto en X como en Y. Como ambas están tanto en X como en Y, da igual por la que empecemos, vamos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que podremos resolver. Vamos a empezar a plantearlo. Primero que nada, necesitamos entender que para elaborar nuestra suma de fuerzas en X y nuestra suma de fuerzas en Y, necesitamos las componentes de ambas fuerzas. Por lo tanto, necesitamos calcular este triangulito que está aquí para saber las componentes de la fuerza AC. Este triángulo que tenemos aquí en naranja, de acuerdo a lo que tenemos en el ejercicio, nosotros sabemos que tiene una base de 2.5 y una altura de 0.5. Aquí la podemos observar, la base es 1.25 más 1.25 y la altura es de 0.5. Entonces esto nos daría que obtenemos una hipotenusa de 2.549. Este triángulo lo vamos a utilizar para las componentes de nuestra fuerza AC. Pero no es la única que necesitamos calcular sus componentes, también necesitamos las componentes de AB. Para AB vamos a usar este otro triángulo que está aquí en rosa. Para AB nosotros vamos a usar el triángulo que tiene de base nuevamente 2.5, pero ahora la altura es de 1. Entonces nosotros tendríamos que la base es 2.5, la altura es 1 y la hipotenusa nos daría de 2.693. Este lo vamos a usar para AB y el triángulo naranja lo vamos a usar para AC. Ya planteando nuestra suma de fuerza en Y tendríamos lo siguiente, tendríamos que 3.875 que es la fuerza AY menos 1 que es la fuerza externa de 1 más la componente en AB. ¿Cómo calculamos la componente? Pues recuerda, la componente vertical, porque estamos en Y, sería 1, que es el lado vertical de este triángulo, entre la hipotenusa, multiplicando a AB. Luego, la componente de AC sería el lado vertical de este triángulo, que es 0.5, entre la hipotenusa, que es 2.549. Y esto multiplicando a la magnitud, que es AC. Esto lo tendríamos que igualar a 0. Si nosotros simplificamos esto, nos daría 2.875 más 0.371 AB más 0.196 AC. Esto sería igual a 0. Ya que tenemos esto, pues podemos observar que tenemos una ecuación con dos incógnitas, por lo tanto no la podemos resolver por sí misma, entonces necesitamos plantear como tal nuestra suma de fuerzas en X. En nuestra suma de fuerzas en X, pues nada más aparece tanto AB como AC. La componente de AB es sencilla, es el lado horizontal del triángulo rosa entre la hipotenusa y esto nos daría 2.5 entre 2.693 AB. Además de esto tenemos la componente de AC, que sería 2.5 entre 2.549 AC. Ambas son positivas porque ambas van hacia la derecha. Aquí en la parte de suma de fuerza en Y, el único que tenemos negativo es la fuerza de 1 porque es la única que va hacia abajo. Las otras tres fuerzas, van hacia arriba. Las tres fuerzas van hacia arriba, por lo tanto serían positivas. Y en X las dos fuerzas que tenemos son positivas, por lo tanto las colocamos de esa manera. Podemos simplificar aquí y obtendríamos lo siguiente, obtendríamos 0.928 AB más 0.981 AC, esto tiene que ser igual a 0. Con estas dos ecuaciones pues tenemos nuestro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y que se puede resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues como tú prefieras, lo puedes resolver por suma y resta, por igualación, por sustitución, por algún otro método, etc. Yo en particular lo voy a resolver por sustitución. ¿Por qué?
porque en particular me he dado cuenta que suele ser el método que es más sencillo para la mayoría de las personas. Si no es tu caso, pues lo puedes resolver por el método que tú prefieras, no hay ningún problema. En este caso, pues para resolver esto por sustitución, yo tengo que despejar de una y sustituir en la otra, y con eso podré resolverlo. Recuerda que esta parte es álgebra, digamos que la parte en la que estamos centrados, que es la parte del método de nodos, ya termina aquí. En cuanto planteamos nuestras ecuaciones, ya la solución de este sistema de ecuaciones pues es cuestión de álgebra. Para resolver nuestro sistema de ecuaciones, pues me traje por aquí nuestra suma de fuerzas en Y y nuestra suma de fuerzas en X, además de nuestro diagramita de nuestro nodo, y entonces pues vamos a despejar. En este caso yo voy a despejar de la suma de fuerzas en X. ¿Por qué? Porque en la suma de fuerzas en X nosotros tenemos únicamente dos términos. En la suma de fuerza en Y tenemos tres términos. Cuando vayas a utilizar el método de sustitución, generalmente va a ser un poquito más sencillo si tú despejas de donde tengas menos términos. Da igual en ambos casos, si no te queda claro por dónde empezar, puedes despejar de cualquiera. Sin embargo, si despejas de la ecuación que tiene menos términos, van a reducirse un poco tus pasos. Por lo tanto, es lo que yo recomendaría. En este caso yo voy a despejar AB. AB nos quedaría de esta manera. Tenemos que 0.928 AB va a ser igual a menos 0.981 AC. Y si nosotros continuamos despejando, pues obtendríamos que AB va a ser igual a menos 0.981 AC entre 0.928. Si nosotros simplificamos, nos quedaría que AB va a ser menos 1.057 AC. Ya que tenemos esto, pues entonces nosotros podemos sustituir esto en la suma de fuerzas en Y, aquí en AB. Y vamos a hacerlo. Entonces tendríamos que la suma de fuerzas en Y es esta, tal cual. Y entonces en donde tenemos AB hay que introducir menos 1.057 AC. Y lo vamos a hacer en este punto. Entonces lo que tendríamos sería lo siguiente. Nosotros tenemos 2.875 más 0.371 por AB. Pero AB ya sabemos que vale 1.057 AC más 0.196 AC. Y esto sería igual a 0. Simplificamos esto y pues observa que aquí ya tenemos una sola ecuación con una sola incógnita que se puede resolver. Ya que nosotros simplificamos y sumamos los términos semejantes, tendríamos que 2.875 menos 0.196 AC es igual a 0. Por lo tanto, 2.875 tendrá que ser igual a 0.196 AC. AC va a ser igual a la división entre 2.875 y 0.196, con lo que tendríamos que AC es 14.668. AC es 14.668, nos salió positivo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que sí va como yo lo supuse. Y si yo lo supuse a tensión, pues entonces este AC sí va a tensión. Entonces tenemos el elemento AC sí va como yo lo supuse, que es 14.668 a tensión. Si sustituimos ahora este valor en donde teníamos aquí despejado AB, pues obtendríamos que AB va a ser menos 15.504 kilonewtons. ¿Este menos qué significa? Quiere decir que no va como nosotros lo supusimos, sino que va en sentido contrario. Entonces no va a tensión, va a compresión. Entonces ya tenemos nosotros los primeros dos valores de nuestra armadura. Tenemos el valor de AC y tenemos el valor de AB. AC sería 14.668 kilonewtons a tensión y AB sería 15.504 kilonewtons a compresión. Estos dos ya son los primeros dos resultados. Recuerda que cuando ya tú expones tus resultados, todos los resultados son siempre positivos. Simplemente hay que poner cuándo van a compresión o cuándo van a tensión. Pero todos los resultados son positivos. ¿Por qué? Porque este signo solamente tiene un significado para mí porque yo lo supuse de esta manera. Si lo hubiera supuesto al revés, pues tendríamos signos contrarios. Pero el resultado significaría exactamente lo mismo. Ya que tenemos el nodo A, pues entonces ahora vamos a observar qué podemos hacer. Actualmente ya tenemos el valor de AB, el valor de AC y ya tenemos el valor de las reacciones. Por lo tanto, existen dos
nodos que podemos resolver. Podemos resolver el nodo C, que tiene solamente dos incógnitas, y el nodo H todavía se puede resolver, que tiene también solo dos incógnitas. Cualquiera de los dos nodos es correcto continuar por él. Sin embargo, pues yo voy a continuar en este caso por el nodo C. En el nodo C nosotros tenemos esta situación. Esta es una situación muy particular en donde puedes observar que tanto AC como C están alineados. Y al estar alineados, generalmente a mí me gusta verlo, pues si tú esto lo transformas a que los pones en sentido horizontal o en sentido vertical, tendrías solamente dos fuerzas en una dirección y en la otra tienes solamente una. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, si esto lo ponemos horizontal, entonces esta tendría dos componentes, tendría una componente horizontal y una vertical. La vertical es el problema, porque no tendría otra fuerza que pudiera contrarrestarla. Entonces en este caso pues podemos de antemano saber que CB vale 0 y que AC y CE valen lo mismo. Sin embargo, si no te queda muy claro cómo es que hice este análisis, no hay problema, lo podemos hacer de manera analítica paso por paso, y eso es lo que voy a hacer. Para hacerlo, tendríamos que plantear tanto la suma de fuerza en X como la suma de fuerza en Y. En este caso, conviene empezar por la suma de fuerzas en X. ¿Por qué? Porque en la suma de fuerzas en X únicamente tenemos una incógnita que sería CE. CB está totalmente en Y entonces por eso nosotros no necesitamos incluirla en suma de fuerzas en X. Entonces, para calcular las componentes tanto de AC como de CE, voy a volver a usar el triángulo naranja que había usado hace un momento. En este caso, nosotros ya sabemos que ese triángulo naranja tiene de base 2.5, tiene de altura 0.5 y su hipotenusa ya la conocemos de 2.549. El mismo triángulo lo voy a usar para los dos, tanto para AC como para CE. En este caso, para CB no requiero ningún triángulo porque como está vertical, ya sabemos que CB va únicamente en Y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a plantear mi suma de fuerzas en X. En la suma de fuerzas en X puedo observar que tengo 2.5 entre 2.549 CE, que es las componentes de este. Y fíjense cómo tengo exactamente el mismo número. Exactamente no sé cuánto dé, pero da 2.5 entre 2.549 es lo mismo que acá. Por AC. Pero ¿cuál es la diferencia? Los tengo restando. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, 2.5 entre 2.549 que nos da un número que sea cual sea va a ser igual que este, se está sumando con este otro pero de signo contrario. Entonces tenemos que esto que tenemos aquí, el resultado de esto tendrá que ser igual que esto. Y nosotros ya sabemos que AC vale 14.668. Entonces de aquí, de manera deductiva otra vez, podemos darnos cuenta que tanto CE como AC son iguales. De cualquier forma, si no te queda claro esa deducción, no hay problema, lo podemos ir haciendo paso a paso. Nosotros tendríamos que 0.981 es el resultado de esta división y entonces nosotros lo simplificamos. 0.981 CE es el resultado de esta división menos 0.981 AC, que es el resultado de esta otra división. Y entonces aquí observa que CE va a ser igual a 0.981 entre 0.981 AC. Por lo tanto tenemos que CE va a ser igual a AC, que esto sería 14.668. ¿Por qué lo platicaba al inicio nada más analizado? Porque si nosotros tenemos esa práctica y lo podemos analizar, vamos a ser mucho más ágiles al resolver este tipo de ejercicios. Entonces, hay que tener cuidado porque no siempre somos cuidadosos al analizarlo de esta manera. Entonces, no, el hecho de que tengamos dos fuerzas alineadas no quiere decir que siempre van a ser iguales, sino que cuando tenemos dos fuerzas alineadas y que solamente tenemos una en otra dirección, ese es un caso en donde sí van a ser iguales. Pero si ya tenemos otra, entonces ya no va a pasar lo mismo o ya no lo podemos asegurar como lo aseguramos aquí antes de empezar este nodo. Nosotros ya tenemos que CE y AC son iguales y vamos a encontrar ahora el valor de CB. Ya habíamos adelantado un poco cuánto iba a valer, pero no hay problema, lo vamos a demostrar. Nosotros tenemos en la suma de fuerzas en Y que 0.5 entre 2.549 CE menos 0.5 entre 2.549 AC, esto más CB es igual a 0. ¿De dónde salen estos valores? De nuestro triángulo. El triángulo naranja que utilizamos aquí también lo utilizamos acá.
Y fíjense otra vez, aquí tenemos positivo, este es negativo y ya sabemos que ambos son iguales, pues cuando sumemos esto, el resultado, que en realidad no sabemos ahorita cuánto va a dar, pero va a ser exactamente igual que esto. Y entonces al sumarse, el resultado va a ser 0. Aquí ya tenemos que esto sería 0.196CE menos 0.196AC. Y esto nos daría 0.196 por 14.678, que es el valor tanto de CE como de AC. Y esto nos podemos imaginar que da exactamente lo mismo. Y esto nos daría que es 2.875 menos 2.875 más CB. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, pues el resultado de esta resta es 0. CB tiene que valer exactamente 0. Ojo aquí. Esto es bajo esta situación de carga. Si por alguna razón en esta misma armadura nosotros tuviéramos una fuerza extra en C, por ejemplo una fuerza externa que actuara aquí, pues entonces este diagrama cambia y en ese caso CB ya estaría cargando algo, o depende de cómo esté indicada esa fuerza. Pero es muy importante reconocer que nosotros CB vale 0 solamente para esta situación de carga. Si cambiamos la carga en esta armadura, pudiera cambiar el valor de CB. Ya tenemos actualizado aquí nuestra tablita de resultados, tenemos que CE y AC son iguales, ambas son 14.668 kN de tensión y CB vale 0. Vamos ahora con el siguiente nodo. ¿Cuál es el nodo por el que podemos continuar? Pues bueno, ya sabemos el valor de AB, ya sabemos el valor de AC, el valor de CE y sabemos el valor de nuestras reacciones H y nuestra reacción A. Entonces, ¿por qué nodo podemos continuar? Podemos continuar por el nodo H o podemos continuar por el nodo B. Para seguir más o menos en orden, yo voy a continuar ahora por el nodo B porque tenemos solamente dos incógnitas. En el nodo B tendríamos un diagrama más o menos como este que está aquí. Tenemos la fuerza AB y la fuerza BC, que ya las conocemos. Ya sabemos que BC vale 0 y ya sabemos que AB vale 15.504 a compresión. Tanto BD como BE son fuerzas que desconocemos, pero aquí fíjate como BE va en sentido horizontal y BD va en ambos sentidos. Por lo tanto, podremos empezar por suma de fuerzas en Y y será bastante más sencillo de resolver este nodo. Entonces, para encontrar las componentes de BD, necesitamos el triángulo rosa que ya habíamos calculado anteriormente, y ese triángulo ya sabemos que tiene de base 2.5, de altura 1 y de hipotenusa 2.693. Entonces nosotros calcularemos las componentes de BD para hacer la suma de fuerzas en Y. En la suma de fuerzas en Y, nosotros tenemos que es menos 1 entre 2.693 AB. Recuerda que para AB y BD podemos usar el mismo triángulo porque tienen la misma inclinación. Menos 2 menos BC más otra vez es el mismo valor, 1 entre 2.693 BD. Esto es igual a 0. Ya que tenemos esto, pues simplificamos y tendríamos menos 0.371 por el valor de AB, que ya sabíamos que AB vale 15.504 y nos había salido negativo. Por eso lo sustituimos con ese signo negativo, porque es el signo que nos había salido. Entonces, si simplificamos, tenemos 5.752 menos 2 más 0.371 BD igual a 0, con lo que nos tendríamos 3.752 más 0.371 BD. Entonces ya aquí podemos nosotros obtener el valor de BD, que sería de menos 10.113 kilonewtons. El menos, recuerda, significa que va en contra de cómo lo supusimos, entonces en nuestro caso iría a compresión. Ya tenemos ahora el valor de BD y entonces ahora podemos pasar a hacer la suma de fuerzas en X para calcular el valor de BE. En la suma de fuerzas en X, pues nosotros tendríamos lo siguiente. En la suma de fuerzas en X, nosotros tenemos que menos 2.5 menos entre 2.693, esto lo sacamos de este triángulo AB, más 2.5 entre 2.693 BD más BE es igual a 0. Puedes observar que aquí otra vez tenemos un caso parecido en donde estas dos fuerzas están alineadas. Aunque están alineadas AB y BD, aunque están alineadas AB y BD, ya que lo resolvimos sabemos que no valen lo mismo.
¿Por qué no valen lo mismo? Porque la situación es distinta. Nosotros tenemos aquí una fuerza y otra fuerza que están también conviviendo con estas dos fuerzas que están alineadas. Entonces, no siempre que las fuerzas estén alineadas van a valer lo mismo. Solo en casos particulares, como cuando están alineadas y solamente hay una fuerza extra. Aquí hay dos fuerzas extras. Bueno, hay tres, pero esta vale 0. Bueno, entonces ya que tenemos nuestra suma de fuerzas en X, vamos a estudiar los valores que sabemos el valor de AB y el valor de BD. Sustituimos los dos y nos quedaría algo más o menos así. Al simplificar, pues obtendríamos que 14.388 menos 9.385 más BE, esto va a ser igual a 0. Con esto obtendríamos que BE es menos 5.003 kilonewtons. Nuevamente el menos quiere decir que va en sentido contrario a como yo lo supuse, por lo tanto sería compresión. Entonces BE es una barra que está sujeta a menos 5.03 kilonewtons, es decir, a 5 kilonewtons a compresión. Por lo tanto, actualizamos por aquí nuestra tabla de resultados. Recuerden, los resultados siempre van a ser positivos. Ya nada más hay que decir si van a tensión o a compresión. Ya que tenemos BE y BD, pues entonces podemos ahora continuar. ¿A qué nodo podemos continuar? Seguimos teniendo la opción de continuar por el nodo H o también podemos ir por el nodo D. ¿Por qué por el nodo D? Porque ya sabemos ya solamente tenemos estas dos incógnitas. Esto es lo que yo voy a hacer para seguir el orden de izquierda a derecha, pero sería totalmente válido hacer el nodo H y no hay ningún problema. En el nodo D nosotros tenemos estas tres fuerzas que son las fuerzas internas, además de la fuerza de 2 kilonewtons. Nosotros podemos establecer nuestras condiciones de equilibrio, que sería suma de fuerza en X y suma de fuerza en Y. En este caso, nos conviene empezar por suma de fuerzas en X. En la suma de fuerzas en X, pues nosotros tendríamos otra vez este triángulo para calcular las componentes de BD y las componentes de DF. Para los dos, el mismo triángulo rosa que estamos usando desde el inicio del ejercicio. Nosotros tendríamos en la suma de fuerzas en X menos 2.5 entre 2.693 BD más 2.5 entre 2.693 DF. Y entonces no se alcanza a distinguir que esta situación es muy parecida a lo que nos salió antes. ¿Qué salió? Pues al final de cuentas estas, aunque ni siquiera están alineadas, pero como tienen la misma inclinación, como son las únicas dos fuerzas en X en este nodo, pues lo que va a pasar es que nos van a salir iguales. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos que menos 2.5 entre 2.693 multiplicado por 10.113 nos tendría que ser igual a lo mismo en DF. Entonces tenemos que 9.385 más 0.928 DF va a ser igual a 0. Y entonces obtenemos nuevamente que DF es lo mismo, es menos 10.113, exactamente lo mismo que era BD. Lo trato de platicar de esta manera para que tú vayas teniendo ciertas pistas por si en algún momento te complicaste la vida al calcularlo con la calculadora y que no te salió algo, que te des cuenta que si esto no es igual a BD, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque aquí esto es el mismo número que se suma al mismo número. Por lo tanto, la única solución para que un número restado de otro número que aparentemente son iguales sea 0 es que sean exactamente iguales. Si no son iguales, esto no podría dar 0. Recuerda, esto es porque 2.5 entre 2.693 lo estamos usando en ambos componentes, tanto la componente de BD como la componente de DF. Ya que tenemos DF, pues podemos ahora pasar a nuestra suma de fuerzas en Y. En nuestra suma de fuerzas en Y, pues ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener nuevamente las componentes tanto de BD como de DF, que en este caso las dos van hacia abajo, por lo tanto las dos son negativas. Entonces menos 1 entre 2.693, tanto BD como DF. Tenemos la fuerza de 2, que también es negativa, menos 2. Y también tenemos la fuerza de menos DE. Ya que tenemos esto, pues entonces podemos sustituir los valores que ya nosotros sabíamos de 10.113 y ya que lo sustituimos, pues entonces obtendríamos que 3.752 menos 2 menos DE más 3.752, esto nos daría igual a 0. Menos DE más 5.504 es 0, por lo tanto DE
tiene que ser igual a 5.504 kilonewtons. D nos salió positiva, por lo tanto D es una fuerza que va a tensión, de acuerdo a como nosotros lo habíamos supuesto. Ya lo actualizamos en nuestra tabla de resultados, tenemos que D es 5.504 kilonewtons a tensión. Ya que tenemos entonces los valores de este nodo, del nodo D, pues entonces observa que ya nada más nos faltan 4 valores, ya nada más nos falta EF, nos falta EG, nos falta FH y nos falta GH. Perdón, son 5 valores porque es EF, EG, FG, HF y GH. Entonces nos faltan 5 valores por calcular. ¿Por dónde podemos continuar? Pues por cualquier nodo por donde tengamos máximo 2 incógnitas. En este caso nosotros podemos continuar otra vez por el nodo H o podemos continuar por el nodo E. En mi caso en particular, pues para seguir con el mismo sentido voy a ir con el nodo E. En el nodo E tendremos más o menos esto que tenemos aquí. Tenemos BE, ED, CE, EF y EG. De estas 5 fuerzas, recuerda que ya conocemos las 3 que tenemos a la izquierda. Solamente tenemos de incógnita EF y EG. Para resolver esto, pues otra vez podemos comenzar más fácilmente por suma de fuerzas en Y, porque en Y únicamente aparece como incógnita nuestra fuerza EG. Para las componentes de eje y de C, voy a usar nuevamente el triángulo naranja que ya había utilizado anteriormente. Entonces nosotros ya podemos establecer como tal nuestra suma de fuerzas en Y. En la suma de fuerzas en Y tenemos menos 0.5 entre 2.549 CE, que es la componente de esta fuerza, y lo mismo para la componente EG. Ojo aquí, fíjense cómo aquí tiene el mismo signo. Como tiene el mismo signo, pues entonces cambia cuando tiene el signo distinto. Más la fuerza ED o DE que tenemos aquí. Ya sabemos el valor de C y de ED, lo sustituimos y nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos que al sustituirlos nos queda menos 0.196 por 14.668 y al sustituirlo nos queda 5.504. Al simplificar estos términos, pues obtendríamos esto que tenemos aquí. Tendríamos menos 0.196 EG más 2.629. Esto es igual a 0. Por lo tanto, EG nos sale de 13.413 kilonewtons. EG nos salió positivo. Eso quiere decir que va en sentido como nosotros lo supusimos, que es el sentido de tensión. Por lo tanto, ya tenemos el valor de EG y nada más nos faltaría de este nodo el valor de EF. Ya tenemos actualizada nuestra tablita de resultados y vamos ahora con EF. Para EF, lo que tenemos que hacer es calcular la suma de fuerzas en X. Para la suma de fuerzas en X, nuevamente vamos a usar este triángulo en naranja para nuestras componentes de CE y de EG. Para la componente de CE tenemos 2.5 entre 2.549 CE, negativo porque va hacia la izquierda. Para la componente de EG es 2.5 entre 2.549 EG, positivo porque va hacia la derecha. Luego tenemos menos BE, que es la fuerza en sentido horizontal, más EF, que también es otra fuerza en sentido horizontal. B, C, EG ya los tenemos y el único que nos falta es EF. Por lo tanto, lo que podemos hacer es sustituir los valores que ya conocemos, que son estos que tenemos aquí. Ya que los sustituimos y multiplicamos, pues obtendríamos esta ecuación. Si simplificamos, tendríamos que EF más 3.772 es igual a 0. Por lo tanto, EF es menos 3.772. EF es la fuerza interna que tiene la barra EF y que nos salió menos, por lo tanto no va como la supusimos, es decir, va a compresión. Entonces tendríamos en nuestra tablita de resultados, vamos a poner 3.772 kilonewtons a compresión. Ya todos estos son los resultados que hemos ido obteniendo poco a poco y ya únicamente nos faltan el valor de FH, el valor de GH y el valor de FG. Para continuar, pues podemos continuar por el nodo F o podemos continuar por el nodo H o por el nodo G. Ya en los 3 nodos tenemos únicamente 2 incógnitas, cualquiera de estos es el que podremos resolver. Vamos a continuar nuevamente, como yo voy de izquierda a derecha, pues con el nodo F. En el nodo F pues tendríamos algo más o menos así. En este caso tenemos que DF, EF ya lo conocemos, nos falta conocer FG y FH. Entonces pues nosotros aquí, ¿qué podemos hacer?
Otra vez vamos a hacer tanto suma de fuerzas en X como suma de fuerzas en Y. En este caso, pues nos conviene empezar por suma de fuerzas en X. En suma de fuerzas en X tenemos menos EF menos la componente horizontal de DF más la componente horizontal de FH, y esto sería igual a 0. Si nosotros simplificamos, nosotros obtendríamos que esto que tenemos aquí, recuerda, EF y DF ya teníamos el valor, por lo tanto lo podemos sustituir y simplificar. Y tendríamos 3.772 más 9.385, esto más 0.928 FH tiene que ser igual a 0. Ya que tenemos eso, pues entonces nosotros podemos simplificar y nos queda 13.157 más 0.928 FH. Esto nos va a dar que FH es menos 14.178 kilonewtons. ¿Esto qué quiere decir? Pues que otra vez este que no salió negativo quiere decir que va en sentido contrario a como lo supusimos, por lo tanto va a compresión. FH va 14.178 kilonewtons a compresión. Ya que tenemos FH, pues entonces podemos pasar a obtener FG. Entonces en este caso podemos obtener FG con la suma de fuerzas en Y. En la suma de fuerzas en Y, pues nosotros aquí podemos obtener que nuevamente con nuestro triángulo rosa tenemos 1 entre 2.693 DF, que es la componente de este que tenemos aquí, y 1 entre 2.693, que es la componente de FH. Ambos tienen la misma inclinación, por lo tanto estamos usando el mismo triángulo, por lo tanto tenemos el mismo número aquí. Además tenemos la fuerza de menos 1.5, que es esta, y además tenemos nuestra fuerza que es FG, que no conocemos. Sustituimos los valores que nosotros tenemos, que nosotros ya conocíamos, que son esto que tenemos aquí y esto que tenemos aquí, y entonces encontraremos que es menos 3.752 menos 1.5 más 5.26, entonces nosotros tendremos que FG va a ser 0.008. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues bueno, prácticamente 0.008, pues es por la cuestión de los decimales que estoy utilizando, entonces FG es prácticamente 0. FG es 0. Y pues si te fijas, otra manera más sencilla de encontrar FG pudiera haber sido al nosotros calcular el nodo G. El nodo G, si recuerdas, es casi igual que el nodo C. La cosa es que está espejeado. Pero ¿en qué sí son iguales? En que tenemos esta y esta, tanto EG como GH, como las únicas dos fuerzas. Por lo tanto, son las únicas fuerzas que van a tener valor y van a ser iguales. Y GF tiene que ser igual a 0. Igualito que como lo hacíamos acá. Ahorita digamos que todavía no lo hice, pero se podría hacer con el nodo G y así nos saldría exactamente 0. Aquí nos salió 0.008, pero es una manera de comprobar que independientemente del nodo que elijas, el resultado va a ser el mismo. Vamos ya nada más con los últimos valores que tenemos, o bueno, el último valor que nos hace falta, que es el valor de HG. Para esto vamos a resolver el nodo G. Como puedes observar, aquí aparece lo que te había comentado. Tenemos que estos dos están alineados y FG tiene que valer 0. Entonces, pues ya podemos saber que EG y HG son iguales. Lo podemos saber, pero me gusta que lo demostremos, ¿no? Que vamos a poner exactamente por qué se cumple eso, ¿no? Entonces nosotros tendríamos en nuestra suma de fuerza en X, tenemos que esto más esto, recuerda otra vez, tenemos 2.5 entre 2.549, que son las componentes. Ambas son iguales, nada más que aquí tenemos menos y aquí tenemos más. Y es lo único que tenemos en esta suma de fuerza en X. Por lo tanto, ahí podemos deducir que EG y HG son exactamente iguales. EG y HG valen 13.413 kilonewtons. Por lo tanto, pues nosotros agregaríamos aquí que EG va a valer lo mismo que HG y valen 13.413 kilonewtons. Entonces, en este momento ya tenemos todos los valores, ya tenemos todas las fuerzas de nuestra armadura. Ya tenemos AB, CE, AC que son iguales, FG y CB que son iguales y valen 0, DF y BD que son iguales, BE que es 5.003, DE es 5.504, HG y EG son iguales, 13.413 atención,
EF 3.772 kN a compresión, FH es 14.178 kN a compresión. Recuerda, en tu tabla de resultados ya todos tienen que ir positivos, nada más indicando cuál va a tensión y cuál va a compresión. Este sería el procedimiento para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.